Buenos días, hermanos. Estamos meditando sobre el libro de Éxodo y va a ser un libro emocionante. Yo lo veo como una aventura, como si usted fuese de viaje, como en un safari, conociendo lugares, conociendo gente, teniendo aventuras. Pero estas son las historias de personas que vivieron hace de 1850 a 1450 años antes de Cristo, o sea, 3500 años antes de nosotros. Y es una bendición conocer la historia de estos hombres, de este pueblo, pero también nos va a dejar mucha enseñanza. Y nosotros estamos viendo en Éxodo cómo Dios se está manifestando a ese pueblo y cómo el pueblo está respondiendo. Y yo quisiera que el día de hoy leamos Éxodo capítulo 2, verso 24 y 25, que sobre estos pasajes voy a estar compartiendo. Dice la palabra del Señor así: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Dios ve el dolor que pasa el pueblo. Dios está atento de su pueblo. Dios está dispuesto a cumplir su pacto y Él lo reconoce como ese pueblo suyo. Así que oremos y pidamos que nosotros también seamos vistos por Dios de esta manera. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos que tu palabra hable a nuestro corazón. Y durante todo el libro de Éxodo, que estamos meditando diario, los hermanos que predican entre semana, o los que predicamos en domingo, o cuando compartamos a otras personas, esa palabra que tú nos hablaste, podamos expresarla también con el mismo amor, con el mismo espíritu con que tú lo revelaste. Hoy sigas revelando a las personas para que te conozcan, que tú los has visto y que tú has descendido para librarlos. Te bendigo, Señor, y habla a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Y hermanos, quiero que usted primero recuerde Éxodo. Éxodo nos va a hablar acerca de como usted está viendo tal vez en la presentación ahora, recordamos siempre las tablas de la ley, ¿no? Lo que había en el arca del pacto. Había maná, había la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Pero Éxodo nos va a hablar de muchas historias y hoy yo quisiera que usted vea primero cómo está constituido Éxodo. No vamos a ver todo Éxodo, pero quiero que usted vea cómo está constituido Éxodo. La primera parte de Éxodo es cuando el pueblo está en Egipto, del capítulo 1 al capítulo 12. Allí es donde son oprimidos, donde Dios prepara un libertador y donde Dios también realiza milagros con las plagas. La segunda parte es a la salida de Egipto hasta el monte Sinaí, el camino que ellos hicieron, o sea, un mes y medio. Dice que salieron el 15 del primer mes, el día 15, y llegaron iniciando el mes tercero, o sea, apenas iniciando el mes tercero, o sea, mes y medio de viaje. Y ahí en ese camino, que es muy corto, van a cruzar el mar, pero el pueblo también empieza a reclamar a Dios, al Dios que los liberó, y Dios les da agua y les da el maná. Y la tercera parte es del capítulo 19 hasta el final del libro, donde ellos permanecen en Sinaí. O sea, estamos hablando de un desplazamiento. En Egipto, su camino a la salida de Egipto hasta el monte Sinaí, y luego casi un año completo en el monte Sinaí, y ahí es donde Dios hace un pacto, pero también donde ellos se revelan a Dios levantando un becerro de oro, y Dios renueva nuevamente el pacto y levantan un tabernáculo, porque Dios quería
reunirse con ellos. No vamos a ver esa parte, pero Dios quería que les sirvieran y estar junto con ellos. Entonces, el tema de hoy va a estar basado en el capítulo 2, versos 24 y 25 que leímos, que es: Dios mira a su pueblo. Dios miró a su pueblo. Él los miró, pero no solamente como en esta expresión antropomórfica, o sea, de expresión de hombre, como si Dios tuviera ojos y los ve, sino que Dios siempre los ha visto. Dios siempre los conoce, los escucha. Entonces Dios está mirando y nosotros vamos a ver primero el contexto histórico de esto. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué es importante? Para cuando usted vea por qué los oprimen o por qué los esclavizan. Porque este pueblo se va a encontrar en Egipto. Ellos llegaron, más bien sus padres llegaron y ellos se establecieron en esta parte. Bueno, creo que no se puede ver, no puedo marcar. Déjeme ver si puedo marcar. No puedo marcar. Bueno, en esta parte donde está en azul y arriba dice Ramesés, Pitón, Sucot, ellos estuvieron ahí, llegaron a un lugar que se llama Gosén, y de hecho ellos tuvieron que construir estos lugares de Ramesés y Pitón. Y ahí estaba el pueblo de Israel. Ahí llegaron solamente 70 personas, y durante el tiempo que ellos llegaron, eso nos los narra Génesis del capítulo, de hecho desde la salida del capítulo que es 36, 37, cuando se empieza a hablar de José, bueno, de Jacob y de José, y de allí hasta el capítulo 50 nos narra cómo ellos llegaron, en Génesis, cómo llegaron a Egipto. Y llegaron a ese lugar, pero cuando ellos llegaron, ya estaban otros extranjeros ahí que les llamaban Ixos, que realmente quiere decir gobernantes extranjeros. Y durante ese periodo, hasta que ellos salieron aproximadamente durante 500 años, esos extranjeros estuvieron dominando Egipto. Entonces, cerca de la salida de Israel por el año 1550, aproximadamente entre 1550 y 1500, los egipcios originarios se rebelaron contra sus gobernantes. Habían quedado lugares donde ellos tenían fuerza, los egipcios, y esos invasores se habían adaptado a las costumbres egipcias, eran como otros egipcios, pero de hecho eran familiares o de los israelitas, porque venían de la tierra de Canaán o de donde había salido Abraham, de la tierra caldea, y habían dominado 500 años. Entonces, cuando los egipcios logran quitarse el yugo de los extranjeros, entre ellos estaban ¿quiénes? Los hijos de Jacob. Entonces, por eso es que decimos, ¿por qué tanta hazaña, no, contra los judíos? Es como Hitler, ¿verdad?, en Alemania contra los judíos, o en algunos lugares contra los judíos. Ellos llegaron y se habían hecho prósperos, pero cuando echan fuera a los extranjeros, también estaban los judíos, que reciben esa opresión de los egipcios. Y entonces José había llegado ahí con sus hermanos, y recuerde que José llegó a ser uno de los gobernantes. O sea, para los egipcios eran Ixos, gobernantes extranjeros, quienes llegaron a quitarles tierras, dinero. Yo me imagino mucho a los mexicanos, ¿no?, que se van a California. Sabemos que la ciudad más grande en México de mexicanos es la Ciudad de México, el área metropolitana. Pero la siguiente ciudad con mayor población de mexicanos, ¿dónde está? En Estados Unidos, Los Ángeles. Algo así me imagino, que llegan a ser tantos que surge de la gente de ahí un rechazo hacia ellos. Bueno, pero si Estados Unidos echara afuera a los extranjeros, creo que se quedan vacíos, porque hasta el presidente anterior que tuvieron era descendiente de extranjeros. Algo así pasaba, y le empiezan a tomar fobia a los extranjeros. Bueno,
Y era un pueblo, en el contexto bíblico, que llegó ahí, pero que tenían una promesa de Dios desde Génesis capítulo 12. Le había dicho Dios a Abraham: yo voy a hacer de ti una nación grande. Y entonces, con esa promesa, en Génesis capítulo 50, vaya conmigo a Génesis 50, versos 24 y al 26, José muere en Egipto. El primero que llegó a Egipto y que trajo a su familia, muere en Egipto. Ha muerto Jacob y lo llevaron a enterrar a la tumba donde estaban sus padres, en Macpela. Y dice José estas palabras en el verso 24. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Había una promesa que ellos sabían. No conocían perfectamente a Dios, no sabían más de Dios que lo que Él se les había revelado, que le había dicho a su padre. De hecho, de José era al bisabuelo. Le había dicho Dios: te voy a dar una tierra y voy a hacer de ti una nación grande. Se lo confirmó a su abuelo, a Isaac, se lo confirmó a su padre Jacob, y José muere creyendo esta promesa. Más o menos del año 2000 que le habló a Abraham hasta el año 1800, y estaban creyendo esa promesa. Y dice en el verso 25: e hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará. Segunda vez que lo repiten, Dios sí los visitará, es seguro. Y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces, del tiempo que entró José en Egipto a la narración de Éxodo, cuando inicia, han pasado 350 años. ¿Dios no se habrá olvidado de su promesa? Son muchos años, son muchas generaciones. Llegaron prósperos a un lugar fértil, y si usted ve hasta en el mapa, le voy a pedir a Elías que lo vuelva a poner. Si usted ve en el mapa, la parte donde ellos llegaron es la parte norte, que está cerca del mar, y donde aquí no está ampliado el mapa, pero si ve a la izquierda va a estar el delta del Nilo. Es la parte más fértil de Egipto. Entonces ellos habían prosperado mucho ahí, y ahora hay celo de parte de los egipcios. Pero cuando echan fuera a los gobernantes extranjeros, los judíos quedan a expensas de los egipcios, y los egipcios no dejan ir a los judíos porque, como en muchos países, yo creo, eran prósperos, y dice: se va a ir no solamente su economía, pero después los empiezan a oprimir. ¿Y qué va a pasar? Se iba a ir su fuente de ganancia, que eran los trabajadores, como hace rato les mencionaba. De hecho, hay una película que se titula Un día sin mexicanos, ¿no?, en Estados Unidos. ¿Qué pasaría un día sin mexicanos? Un día sin constructores, sin transportistas. Un día también, muchos de ellos son empresarios. En un día se iría toda esa gente. ¿Qué pasaría? La economía se viene abajo. Se viene abajo. O sea, por ejemplo, ahora que no estamos saliendo todos tan seguido, mucha gente no puede abrir sus negocios, solamente unas horas, unos días. ¿Y qué ha pasado con la economía? Se viene abajo. Pero imagínense que toda esa gente se va. Entonces no los quieren dejar ir, pero quieren tenerlos oprimidos. Y veamos, ellos llegan ahí, y este va a ser el camino que ellos van a recorrer, desde esa parte norte donde dice Ramesés, en la parte azulita, hasta la parte donde está donde dice Monte Sinaí, en la parte de abajo. Ese va a ser el recorrido. Ahí ellos están durante 350 años. Y en el capítulo 1 de Éxodo, verso 7, vemos que entraron 70 personas. Pero en el verso 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Entraron 70, pero ahora Egipto está lleno de hijos de Israel. De hecho, hasta ahí no se llama pueblo judío, pueblo de Israel, se llaman hijos de Israel, siempre así los menciona. Ahora,
Este pueblo está en Éxodo. Y dice el verso 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces los egipcios empiezan a ver a Israel ya no como una familia, sino como un pueblo y como un peligro contra ellos. Y entonces empiezan a hacer, en ese caso no había como aquí un congreso y leyes, sino los faraones o los reyes ponían las leyes. Y el pueblo va creciendo, se fructifican tal como Dios lo había dicho. No voy a hablar de eso, pero Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, le había dicho Dios que iba a hacer de Abraham una nación grande. ¿Y qué está haciendo Dios en el verso 1 capítulo 1, versos 7 y 9 de Éxodo? Dios los está multiplicando como había dicho. Ahora, van a venir sobre ellos aflicciones, pero entre más aflicciones vienen, lo que Dios había dicho que se multiplicarían, que crecerían, que serían una nación, Dios lo está cumpliendo. Dice en el verso 10, vea lo que los egipcios pensaban. Ahora pues, seamos sabios para con él, o sea, para con este pueblo, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Entiende por qué podían unirse a sus enemigos? Porque eran extranjeros, porque extranjeros habían gobernado Egipto y porque ahora estos era mucho pueblo. Cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 12, verso 37, anótelo, no lo busque, pero va a decir que salieron de Egipto 600,000 hombres de 20 años en adelante. 600,000 hombres. Quiere decir que el pueblo de Israel era de un aproximado de 2,5 millones a 3 millones de personas, que era fuerza de trabajo, que era economía, y que si se ponían en contra de ese gobierno, podían hacerle la vida difícil, como pasa con los votos, ¿no?, ahora de los extranjeros en Estados Unidos. Pero en esa aflicción, Dios va a hacer que crezcan. Estos extranjeros pagaban impuestos, estos extranjeros empiezan a ser poco a poco oprimidos hasta el punto de la esclavitud, pero vea las cargas que ellos les empezaron a poner. Primero, les empiezan a poner tributos, trabajos y cargas, capítulo 1, verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, o sea, de impuestos, que los molestasen con sus cargas. Y los hicieron edificar, dice, las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés, ciudades para Faraón. Ahora, impuestos y cargas. Pero ¿qué nos dice el verso 12? Y hasta se lo puse en otro color allí en la pantalla. Pero se multiplicaban y crecían. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Es porque eran muy fecundos? No, es porque Dios permitía que crecieran. Hay un libro, ese no lo he leído, pero algún día voy a conseguirlo, que se llama La Reconquista. Y recuerdo haber leído solamente un extracto acerca de ese libro, y donde decía que se hablaba acerca de la reconquista del territorio mexicano en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos nos quitó más de la mitad de nuestro territorio. O sea, esta es la historia, ¿no? Aunque ellos dicen que la compraron, pero nos quitaron más de la mitad del territorio. Entonces, ¿qué dicen muchos pensadores? Que el crecimiento de los latinos que van a trabajar, sobre todo mexicanos, es tanto que la reconquista es de facto. No necesitan estar con el gobierno mexicano, pero los mexicanos están allá, ¿no? Y hay tantos mexicanos, y en California es más fácil hablar español que inglés, ¿no? Yo creo que algo así estaba pasando con Israel. Entre más los oprimían, más crecían, porque Dios así lo hacía. Y entonces empiezan a esclavizarlos. En el capítulo 1, verso 13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ahora
trabajos más pesados y esclavizados. Verso 14, entonces, ¿cómo se empieza a poner este pueblo? Amargan su vida, dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. En el verso 15, ahora no solamente esto, sino vea lo que hace este gobierno. Impone cárcel o algo más, pena de muerte. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero, ¿qué hace Dios? Dios pone temor en estas parteras. Dice el verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó. ¿Es porque solamente tuvieron miedo? No, sino que Dios estaba poniendo en ellas temor. Mire, se siguen multiplicando. Dios permite que esto no siga sucediendo, esta muerte los está guardando a pesar de la opresión. Hermano, relacione con nuestra situación en esta pandemia. ¿Qué más cargas les ponían? Entonces hay una ley para que no solamente no sigan dando a luz, sino para que los maten. De hecho, en el 19 y 20 del capítulo 1, las parteras dicen: no, es que las mujeres hebreas son fuertes y cuando llegamos ya dieron a luz. Claro, era mentira, ¿no? Pero por temor a Dios no mataron a los pequeños. Pero en el verso 22, el faraón, que es quien da las leyes, dice de esta manera: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Un gobierno fascista, nazi, ¿no? Como diríamos hoy, matando a los descendientes. Fue lo que hizo Alemania con los judíos. Pero también es un pueblo, no se vayan a ofender por lo que voy a decir, ni en las redes, pero es un pueblo o un faraón feminazi, ¿no? Ya está matando a todos los varones, solamente los varones. Está queriendo acabar con los varones que pueden rebelarse, que son los que procrean de esa nación. Hermanos, vemos cómo está la situación del pueblo. Y en este momento, no voy a hablar de la historia, pero en este momento nace Moisés. Y usted conoce la historia de Moisés. Lo esconden y luego lo echan al río en una canasta y lo encuentra la hija de Faraón y bueno, lo adopta y lo cría. Voy a regresar un poquito. Vea lo que Dios estaba haciendo, lo que usted tiene ahí en azul. Se multiplican y crecen. Dios pone temor cuando hay una pena de muerte, pero también Dios hace que en medio de eso nazca Moisés, que va a ser quien use para liberar a su pueblo. Ahora, vea cómo ellos siguen siendo afligidos en el capítulo 2, verso 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿Cómo estaban? En duras tareas. Ahora, nosotros dijimos que iniciando el Génesis están 350 años en Egipto. Moisés cumple 40 cuando sale esta vez. Entonces han pasado 390 años, casi 400 años, y Dios no ha hecho nada. Esto es lo que nosotros pensamos. Pero el pueblo, como nos decía, sigue creciendo, sigue multiplicándose, sigue fortaleciéndose. Y en el capítulo 2, verso 23, dice cómo estaba este pueblo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Cómo estaban? Gimiendo. Y en esta situación, vea en el mismo verso 23, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y cuando dice clamaron, no está diciendo específicamente que oraron a Dios, sino ellos ya no soportaban y lloraban. Y lo vamos a ver luego en todo Éxodo, cómo son llorones y se quejan de todo, ¿no? Pero aquí se quejaban realmente de la servidumbre. Es como los gobiernos
que han sido injustos durante muchos años y piensan que el pueblo va a soportar todo. Y llega un momento en que los pueblos se rebelan, gimen de esta manera. Tal vez no a Dios, pero ya están hartos. Así le pasó a este pueblo, pero por la esclavitud. Ahora, ¿qué hace Dios hasta este momento? Nada. Pero Dios sí mira a su pueblo y lo reconoce. Vamos al capítulo 2, entonces, verso 24 y verso 25. Y en ese gemido y en esa situación donde Dios había estado actuando, pero ellos no lo veían, dice el verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y oyó Dios el gemido. ¿Es que Dios no oía? ¿Es que Dios no veía? Cuando dice que se acordó de su pacto, no está diciendo que Dios hubiese olvidado, sino está diciendo que llegó el momento en el que Dios cumpliría ese pacto que le había dicho a Abraham, Isaac y Jacob. Dios va a realizar aquello que le había dicho. Y ahora sí, vamos a Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Abraham casado con Sara, Sara estéril, no pueden tener hijos, pero en el verso 12 dice así, capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. No en él, sino en sus descendientes. ¿Ya habían aumentado en gran número ahí en Egipto? Sí, Dios esperaba ese momento, el número, el tiempo, la forma en que lo iba a hacer. Y verso 2, donde nos quedamos. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora yo ya te aumenté, pero voy a hacerte ahora bendición y voy a hacerte un pueblo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces voy a maldecir al que te maldijere. Dios iba a juzgar entonces ¿a quién? A Egipto. Siempre pensamos ahora, yo tengo que orar para que le vaya bien a Israel, porque si le va bien a Israel, me va bien a mí porque oro por ellos. Hermano, cuando Israel no actúa bien, de hecho Jeremías recibió esta orden de Dios: no ores por ellos, porque no te voy a oír, porque no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero sí tenemos que orar para que conozcan a Dios y vivan en esa obediencia a Dios. Ahora vamos a Génesis capítulo 15. De hecho también el 13, el 17, el 22, pero el 15 yo quiero que vea específicamente. Luego también el capítulo 26, capítulo 28. Va a estarle recordando a sus hijos esta bendición. Pero el 15, verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Dónde estaban? Como extranjeros en tierra ajena. Y será esclava allí. ¿Cómo estaban? Esclavos allí. ¿Era lo que Dios había dicho? Entonces cuando Dios dice miró y se acordó del pacto, no está diciendo que no viera ni que no se acordara, sino que está diciendo esto es lo que le dije y el tiempo que le dije a Abraham de su descendencia. Morará en tierra ajena y serán esclavas allí y será oprimida 400 años. ¿Qué tiempo estamos hablando cuando le dije de Moisés? Ya llevan 390 años, casi 400 años. Y verso 14, también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso lo vamos a ver entre el capítulo 3 de su llamado, luego las plagas del 7 al 12, cómo Dios está cumpliendo esto. Entonces Dios no veía, Dios no escuchaba, Dios no se acordaba de su pacto. También se podría traducir este pasaje del capítulo 2, verso 24, de la siguiente manera, 25, perdón. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, Dios los ve y Dios los reconoce. En el hebreo original utiliza dos palabras para ver y para reconocer.
La primera es ra, que es mirar. Y ese mirar no solamente es ver, sino también es considerar, contemplar, dignarse a ver. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios ha estado viendo. Dios los ve y entonces se acuerda de su pacto, y la siguiente es, los reconoció. En español fue traducido así, lo reconoció, pero la palabra que utiliza para reconocer es yadá. Y yadá quiere decir, ciertamente, conocer, pero también es aparecerse, es cuidar, es responder. Entonces, si nosotros entendemos como entendían los judíos, y Dios, entonces, ¿qué hizo? Consideró a ese pueblo y entonces responde, los cuida. En ese tiempo los está viendo y los reconoce. Y este término también de reconocer, nosotros lo encontramos en Génesis, cuando en el capítulo 4, Adán dice que conoció a Eva y tuvieron un hijo. A ver, ¿cuántos por conocer a alguien tienen un hijo? Por conocer a alguien. No, ¿verdad? Sino es por haber tenido una intimidad. Entonces dice, y Dios miró a su pueblo y yadá, Dios los conoció o reconoció. De hecho, más que reconocer es conocer. Entonces Dios los conoció, pero es un eufemismo para decir también, Dios se acercó y tuvo una comunión con ellos. Dios empezó a manifestar y a mostrar a este pueblo. Y vea lo que va a estar haciendo Dios. No solamente se acuerda de su pacto, lo que habíamos visto en Génesis 12, Génesis 15, sino que entonces Dios empieza a revelarse a su pueblo. Entonces ra es mirar, yadá es conocer. Empieza a tener esa comunión con el pueblo que estaba en opresión. Veamos cómo Dios se da a conocer a ese pueblo, a un pueblo que está en opresión. Quiere decir que Dios a partir de ese momento empieza a tener una relación. Dios sí los conoce, pero ahora quiere que ellos lo conozcan a Él. ¿Cómo es Él? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que ha prometido y que Dios sí cumple? Me voy a detener un segundo. Cuando usted ve esta situación que estamos pasando, decimos, ¿Dios no oye? ¿Dios no nos conoce? ¿No nos atiende? Sí, pero a través y en medio de esta situación, Dios está queriendo que nosotros le conozcamos, cómo es Él y qué es lo que ha prometido. Vamos al capítulo 7 de Éxodo, verso 17. Porque cuando usted entienda esto, también va a decir, bueno, en medio de esta situación, yo estoy conociendo cada vez más a Dios y cómo realmente es Él. Y a través de esto Él me está fortaleciendo y me está formando como el pueblo que Él quiere. No un cristiano a medias tintas, no un cristiano que soy y no soy, sino un cristiano que está dispuesto a salir para servirle a Él. Y aunque vengan todas las situaciones, Él confía en su Dios. Se va a dar a conocer manteniendo una relación cercana con ellos. Capítulo 7, verso 17, dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, en esto conoceráis que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, con mi mano, el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Cada una de las plagas que Dios hizo fue para que Él se diera a conocer y el pueblo empezara a tener una relación con Él. Usted no conoce a una persona, bueno, a su novia, no la conoce, hasta que usted se casa. Puede decir, ¿cómo si la conozco? Tenemos tantos años de novios. Hasta que usted se casa y empieza a convivir con esa persona y pasa años con esa persona, conoce su mal humor, su buen humor, conoce lo que le gusta, lo que no le gusta. Así es. No hay de otra para conocer a alguien. Vivir con esa persona. Como dicen aquí en México, vive con Andrés un mes, ¿no? Ya no sé la otra parte, pero creo que con eso es suficiente, ¿no? Viviendo con Andrés le conocemos. Y Él se va a seguir dando a conocer
en todo el tiempo. Vea, en el capítulo 29 de Éxodo, de hecho ya lo sacó, ya hizo pacto con ellos. 29, verso 46, dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová. Ustedes me empiezan a conocer, yo obro en ustedes, y cuando ya los saco y les doy un pacto, todavía sigo revelándome, pero ahora no con esos milagros, sino para mostrarme que yo soy Dios de ustedes. Dios seguirá dándose a conocer. Él los reconoce como su pueblo, es como decir, los reconoce como sus hijos. Pensaban ellos que eran un pueblo huérfano porque los egipcios tenían muchos dioses. Ellos solamente sabían de un Dios, y Él les dice: no, yo sí soy su Dios, ustedes son mi pueblo, son mis hijos. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Dios se va dando a conocer quién es Él y qué es lo que quiere con ellos. Y esto es lo importante que hoy tenemos que ver. Vamos al capítulo 3, verso 4 al 6. Voy rápido, pero usted vea cómo desde Moisés y con el pueblo se va dando a conocer. No voy a entrar en detalles en la historia. Capítulo 3, verso 4, dice: y viendo que Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuidado, Moisés, te vas a acercar a mí, y porque yo estoy en el desierto, en este mogote, en esta zarza, en este matorral que no tiene ningún valor, porque yo estoy aquí, este lugar es santo. El desierto, ese lugar es santo. Este lugar donde estamos es santo, es el lugar donde tú estás, hermano, aún sea tu casa. Dios está ahí, ese lugar es santo. Y verso 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Entonces dice que Moisés tuvo miedo a mirar a Dios. Yo soy ese Dios. ¿Cómo soy ese Dios, Moisés? Santo, que para acercarte a mí debes de estar en santidad. El capítulo 3, versos 7 al 9, se empieza a dar a conocer a su pueblo que Él conoce las aflicciones. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído el clamor. Verso 8, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios. Dios está dando a conocer, sí, ellos le van conociendo. Verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. ¿Qué está diciendo? No, yo sí veo, yo los conozco. Verso 8 que dice: he descendido para librarlos, conózcanme. Capítulo 3, verso 12, también dice que está con Moisés, y claro, estará con su pueblo. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y le dice que deben salir para servir a Dios. Claro, también va a estar con él, con Moisés, en el mismo verso 12. Y quiere que salgan con ese Dios santo que los escucha, que ha descendido para librarlos, y quiere llevarlos hasta el monte Sinaí para que les sirvan. ¿Se está dando a conocer su plan, su propósito? Sí, eso quiere decir, los miró y los reconoció. Capítulo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ehayé, hacer, ehayé es lo que dice en hebreo. Yo soy el que soy. Y de ahí viene la palabra Yahvé, que es la palabra de Dios, o que representa a Dios, perdón. Yo soy, capítulo 1, verso 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre para siempre, y con él se me recordará. Se está dando a conocer como el Dios único, el Dios de sus padres, que recuerda su promesa. El Dios que los ha visitado, aquel de quien les habló Abraham, Isaac y Jacob, y quien José dijo que los visitaría.
¿Qué dice? Yo los he visitado, he descendido para visitarlos. Capítulo 3, verso 16, exactamente dice así. Al final del verso: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Yo los visité y ahora veo lo que están pasando. Entonces, ese Dios los mira y los reconoce porque quiere presentarse a ellos. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Los va a sacar de su aflicción. Capítulo 3, verso 8. Y he descendido para, ¿qué, hermanos? Librarlos. Capítulo 3, verso 17. Y he dicho: yo os sacaré de aflicción de Egipto a la tierra de los cananeos. Y ahí va a empezar a mencionar a los pueblos de ahí. Y al final del verso 17 dice: a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra, y es una expresión como si fuese una nodriza, una tierra donde yo los voy a amamantar, donde yo los voy a cuidar, donde yo les voy a proveer. Mire, dos cosas, si usted lo tiene ahí en la pantalla: he venido o descendido a librarlos y los sacaré de aflicción. Eso significa los miró y los reconoció. Y quiero terminar con un pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 11. Esto es cuando ya los sacó, ya hizo pacto con ellos, ellos han desobedecido, Dios restaura el pacto, han vagado por el desierto. Y Deuteronomio es la lectura de la segunda ley. Ya han pasado 40 años en el desierto y ahora Moisés le está hablando a este pueblo lo que Dios había hecho. Versos 6 al 11, voy a leer varios versículos, pero ponga atención y después de esto piense si no es la misma vida nuestra, la del pueblo de Dios ahora, que a veces pensamos que pasa mucho y Dios no nos oye. Es el tiempo justo, la manera en que Él quiere hacerlo, pero Él no olvida su pacto y Él se está dando a conocer a través de esto para que nosotros le conozcamos que Él es: yo soy el que soy, Yahvé, el Dios Todopoderoso que cumple su palabra. Deuteronomio 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y todos decimos en nuestra casa: amén. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, y también decimos amén. Más que todos los pueblos que están en la tierra, y hasta saltamos de gozo, ¿no? Somos únicos, somos hijos de papi, dicen algunos, ¿no? Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Nos había dicho que éramos lo especial y grande, y ahora pues nos baja de nuestro pedestal, de nuestra nube, y dice: no porque eran un pueblo tan especial os escogió, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y entonces nos humillamos y decimos: Señor, perdón por haberme exaltado tanto. Verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó, y entonces vuelve el gozo a nosotros. No lo merecíamos, pero Él nos amó. ¿Cómo era Israel? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo estaba en esclavitud? ¿Cómo estábamos en pecado? Pero Él nos amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Nos ha sacado del mundo también a nosotros, como a ellos los sacó de Egipto. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nos reconoció y quiere que ahora tengamos una relación íntima con Él, que le conozcamos como es un Dios fiel, que guarda su pacto, que tiene misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Verso 10. Pero ¿qué dice también? Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Dios hace esto también. Y no demorará con el que le odia, en persona le dará el pacto. Verso 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Un Dios que mira, nos reconoce, quiere tener una relación con nosotros y demanda que vivamos en esa relación. Desde Moisés, ¿qué le dijo? Moisés, no te acerques.
Quita el calzado de tus pies porque vas a acercarte no a este lugar, a mí, pero este lugar es santo porque yo estoy aquí. ¿Qué nos dice el Señor? Ustedes son esclavos, están en el pecado, pero yo los he rescatado. Ahora que los estoy llamando, ¿qué dice el Señor? Ahora que te llamé, que ya te perdoné tu pecado, quita ese pecado, quita esa carga para que puedas tener una relación conmigo, Yadá, una intimidad y conocerme tal y como soy, que yo me voy a estar manifestando a ti porque he descendido para librarte. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por ese tiempo tan hermoso en el que estaremos meditando en Éxodo. Es una emoción conocerte cada día más y hoy queremos entrar en tu presencia. Enséñanos a conocerte de esta manera como tú, el yo soy, el único Dios que nos rescata del mundo, que nos hace su pueblo, pero que también en medio de la aflicción sigues trabajando y obrando para levantar una nación que te sirva a ti, que esté lista para caminar al desierto, para pasar las aguas, para conquistar el territorio y para confiar en todo momento en que tú cumplirás tu palabra de hacernos tu pueblo y de habitar, vivir en medio de nosotros. Gracias, Señor. Hoy queremos que santifiques nuestra vida para que podamos tener esa comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.